Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Voy a estar, hermanos, hablándoles sobre la importancia de la buena relación entre iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros vemos en la Biblia que había una interrelación de los cristianos de una ciudad a otra ciudad. Hay que recordar que el Evangelio llegaba a las ciudades y ahí se organizaban iglesias que eran compuestas primero por judíos y después por gentiles. Es decir, se predicaba primero en las sinagogas, de donde llegaban los judíos, pues eran judíos. Pero como había mucha rebeldía de parte de los judíos, entonces el evangelio se fue a los gentiles, como el apóstol Pablo lo dijo. Y por lo tanto, griegos, romanos, asiáticos, africanos empezaron a conocer el evangelio y las iglesias empezaron a reunirse de personas de muchas nacionalidades, incluso también tanto esclavos como libres, como judíos, como griegos, de todas y de diferentes naciones y de diferentes trasfondos, tanto religiosos como raciales. Pero lo que quiero resaltar en este día y en esta semana es la interrelación que había entre las iglesias. En este momento, cuando se escribe Hechos, en el capítulo 18, ya el apóstol Pablo había hecho 2 viajes misioneros. Uno, en muchos lugares de Asia, incluso también en algunos lugares de Europa. Y ya había varios grupos cristianos que eran las iglesias y que ya estaban trabajando, creciendo, animándose, compartiendo de Cristo, pero también ya se encontraban algunas dificultades. En este momento estamos hablando del año 53, 54 aproximadamente. Ya el apóstol Pablo va a empezar su tercer viaje misionero. Es cuando se escribe y cuando suceden esos acontecimientos de Hechos capítulo 18, cuando el evangelio empieza a llegar a Éfeso. Dice el versículo 27 que ya hablando de Apolos, queriendo Apolos pasar a Acaya, o sea, había llegado a Éfeso y quiso ir a Acaya, o sea, a Asia. Los hermanos le animaron, o sea, los hermanos de Éfeso, los que estaban con él, los que se habían convertido gracias a Aquila y Priscila, y gracias a que lo instruyeron, y gracias de que ellos siguieron compartiendo el mensaje de Cristo. Estos hermanos de Éfeso seguramente eran pocos todavía, pero le animaron. Y no solamente le animaron, sino que ellos mismos escribieron a los discípulos de Acaya para que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Así que aquí se ve una familiaridad de los cristianos, tanto de Éfeso como los de Acaya. En Acaya pues estaba la iglesia de Corinto y estaba también algunas iglesias de Europa que seguramente tenían una buena relación. Y aquí se puede apreciar esto, de tal manera de que vieron en este hombre, quizá un joven, Apolos, preparado, como ya lo habíamos dicho el domingo, con esa capacidad, con esa elocuencia, con esa mente ágil, con esa mente astuta, que conoció a Cristo y que compartía con mucho entusiasmo el evangelio. Y seguramente mucha gente lo escuchaba, lo atendía y se acercaba a Cristo. Obviamente también los judíos no lo rechazaron y lo menospreciaron. Pero este joven tenía el deseo de irse, no solamente quedarse en Éfeso, sino de irse a Acaya, a otros lugares, a seguir predicando de Cristo, a seguir teniendo otro ministerio. Y los hermanos de Éfeso le escribieron a los de Acaya. Vea la interrelación que hay entre las iglesias. También hay otro pasaje que vemos, hay varios pasajes, pero otro de ellos se encuentra en Colosenses, el último capítulo 4, versículo 16, donde se puede apreciar también esta interrelación. Dice, cuando esta carta, acuérdense que esta carta va dirigida a la iglesia de Colosa, a los colosenses, que Pablo les escribió, dice, cuando esta carta, escribiéndoles Pablo, dice, haya sido leída entre vosotros, entre ustedes de Colosas,
Dice, haced también que se lea en las iglesias de los laodicenses, o sea, en la Odisea. No se queden ustedes nada más con la bendición de esta carta, sino a sus hermanos que están en otro lugar, en la Odisea, pasen la carta, compártanla también. Y luego dice, y que la de la Odisea la leáis también entre vosotros. O sea, intercámbiense las cartas. Fíjese qué experiencia tan interesante. Ahora sí que las cartas que el apóstol Pablo escribía se iban transmitiendo así. La leían en Éfeso, pero una vez que la leían, la aplicaban, incluso las copiaban, porque se puede ver ya muchas copias, y la vivían, no se quedaban con esa carta nada más para ellos, y nunca pensaron que nada más era para ellos, sino que llevaban esas instrucciones a otra iglesia, la mandaban esta carta a otra iglesia, y así entre las iglesias. Esto deja ver la buena, correcta relación que había entre las iglesias. Y esto, mis hermanos, es muy importante, porque cuando una iglesia se aísla, a pesar de que esté lejos, miren, en ese momento obviamente no había ni barcos, ni aviones, ni nada, ni mucho menos los medios que tenemos hoy en día, obviamente, ¿verdad? Pero la gente se esforzaba a tener una amistad con otras iglesias. Es decir, tenían la intención, eran intencionales en mantener comunión entre iglesias. Los años posteriores nos muestran precisamente esta práctica. Era común que las personas viajaran y visitaran y se animaran entre ellos como cristianos entre las iglesias. Claro, a medida que pasaban el tiempo y que la problemática incluso crecía, pues también la problemática se complicaba, pero incluso se unían cuando tenían la misma creencia, la misma fe y orden. ¿Cómo aplicamos eso hoy en día nosotros como cristianos y como iglesia Palabra de Vida? Pues sí, buscamos tener amistad con otras iglesias, buscamos tener relación con otras iglesias. Nosotros le llamamos las iglesias que nos organizaron, que son las iglesias bautistas. Es importante que usted por eso conozca las doctrinas y conozca también la herencia que como iglesias bautistas tenemos. Quizá muchos de nosotros en un momento dado hemos rechazado esa herencia, pero hay que ser sinceros y honestos, hermanos, que gracias a esa herencia tenemos palabra de vida. Si la tercera iglesia bautista, que es nuestra iglesia madre, no hubiera tenido la visión, si las iglesias que de una u otra manera nos apoyaron para organizarnos, no hubieran tenido el deseo de que aquí fuera una iglesia, pues no estaríamos juntos aquí. Pero hay una herencia, que esa herencia está determinada por la doctrina, por las prácticas, por el compromiso con Dios y de predicar el Evangelio de Cristo. Así es que le animo, mis hermanos, para que podamos conocer en esta semana esa interrelación que tenemos con otras iglesias bautistas, no solamente con la tercera iglesia bautista, sino en Guadalajara, en Jalisco, tenemos alrededor de 70 iglesias, de las cuales, hermanos, sí es cierto, algunas tienen muchas dificultades, muchas carencias. Sí es cierto, algunas están totalmente alejadas a lo mejor de la práctica bíblica, pero yo le animo, mis hermanos, para que afiancemos nuestra identidad cristiana, primero que nada, pero también en ese sentido bautista. ¿Por qué? ¿Y por qué señalo esto? Mire, a veces decimos, yo soy cristiano, no tengo apellidos. No significa de ser apellido, hermano, significa una herencia, significa una perseverancia, significa una continuidad de lo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a otras personas que vienen después de nosotros. Yo le animo para que esté consciente, mis hermanos, de lo que implica la buena relación y la correcta relación que debemos de tener con otras iglesias. No la menospreciemos, no las menospreciemos. Mañana vamos a ver las ventajas de pertenecer a otras iglesias o de pertenecer a la convención regional y nacional de las iglesias bautistas. Pero la esencia, como acabamos de ver, hermanos, lo vemos en la Biblia. No existe una iglesia aislada.
No existe un misionero o un pastor que pueda ser todopoderoso, sabio, inteligente, poderoso, con todos los dones y los talentos, que pueda trabajar solo. No, no es así, no es correcto, ni debe ser así. Porque se ha visto otra vez, hermanos, a través de la historia, que cuando un pastor así es, se corrompe. Cuando un pastor, un misionero y una iglesia se mantienen aisladas, se corrompen y caen en autoritarismo, en pecado, en maldad, en rebeldía, en autosuficiencia egoísta. Quizá algunos de ustedes han visto eso muy personalmente, muy de cerca, y puede dar testimonio de esta realidad. Por eso, mis hermanos, aquí vemos la importancia de la buena relación con otras iglesias. Así es, mis hermanos, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, nuestra iglesia, para que tengamos una buena y correcta relación con nuestra convención regional, que es la cercana, y con nuestra convención nacional también, que seguramente es de mucha bendición. Con diferencias, es de mucha bendición. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos.